Durante los últimos meses he estado haciendo una serie sobre la cocina del frente interno durante la Segunda Guerra Mundial y ya he cubierto varios de los países aliados, pero hoy voy a hablar de uno de los países del eje, Alemania. Y voy a preparar una cazuela de hinojo y papa que habría sido consumida por el ciudadano alemán promedio durante la guerra. La receta de hoy proviene de la edición de 1941 de la revista femenina Frauenwache, que era publicada por el partido que estaba a cargo de Alemania en ese entonces, un partido cuyo nombre no mencionaré en este video debido al algoritmo de YouTube. Ahora, la receta es para Fenchel Kartoffelauflauf, o cazuela de hinojo y papa, y dice, si es necesario, retire las hojas exteriores de los bulbos de hinojo y corte las verdes. Luego, corte tanto los bulbos de hinojo como las papas crudas y peladas en rebanadas. Colóquelos en capas en un refractario engrasado, alternando con sal, alcaravea y las hojas de hinojo finamente picadas. La capa superior debe ser de papas. Vierta la leche batida con un huevo y una cucharada de copos de levadura sobre la mezcla. Espolvoree con alcaravea y copos de levadura y hornee la cazuela durante aproximadamente 1 hora. Sirva con betabeles en escabeche o ensalada verde. Ahora, dado que esta receta proviene de una etapa bastante temprana de la guerra, refleja el hecho de que se esperaba que aún pudieras conseguir leche y huevos, lo cual más adelante sería muy difícil de conseguir. Incluso las papas, que eran la base de la dieta, a veces eran algo difíciles de encontrar. Las ediciones posteriores de la revista tienen recetas que prácticamente eliminan cosas como la mantequilla y la leche, y realmente dependen de verduras y cortes de carne más baratos o salchichas. Como una receta de diciembre de 1943 llamada Billiges Abendbrot o cena barata, que básicamente son solo papas, cebolla y salchicha hervidas con un poco de salsa marrón hecha de harina de centeno. Otra cosa que notarás en esas recetas es que la harina de trigo prácticamente desapareció y fue reemplazada por harina de centeno y harina de cebada. Y la mayoría de los platillos son comidas de una sola olla, o Eintopf, básicamente un guiso de verduras y carne barata o salchicha, si es que podías encontrarla. Comer este platillo se hizo popular incluso antes de la guerra con una campaña del partido llamada Eintopfsonntag o Domingo de Estofado, que dictaba que todos debían comer este guiso económico cada domingo. Esa misma tarde, los miembros del partido iban de casa en casa y recolectaban a la fuerza el dinero ahorrado por preparar ese platillo. Y luego esto se daba a la caridad, una especie de donación obligatoria que permitía al partido usar sus fondos para preparativos de guerra. Cuando estalló la guerra, cambiaron el nombre a Opfersonntag, o Domingo de Sacrificio, pero esencialmente era lo mismo, un estofado, aunque barato, que podía mantenerte bien calientito. Ahora, para esta receta, lo que vas a necesitar es un bulbo grande de hinojo con las hojas verdes, 2¼ libras o 1 kilogramo de papas. Usé papas Yukon Gold porque tienden a mantener mejor su forma que una papa con mucho almidón como una papa harinosa. Aproximadamente 1 taza y 1/3 o 330 mililitros de leche entera, un huevo, 1/4 de taza o 30 gramos de harina, 2 cucharadas de hojuelas de levadura. Puedes encontrarlos aquí en Estados Unidos, pero aquí los llamamos levadura nutricional, unas semillas de alcaravea y sal. Tanto las semillas como la sal son realmente al gusto, pero yo usé aproximadamente 2 cucharaditas de cada una. Primero lava y pela tus papas y luego córtalas en rodajas de aproximadamente 1/8 a 1/4 de pulgada de grosor. Después, déjalas remojando en agua durante unos 15 minutos y mientras se remojan, corta el bulbo de hinojo de los tallos de la parte superior, luego córtalo en 4 partes y retírale el corazón. Después, corta el bulbo de hinojo en rebanadas delgadas. En cuanto a las hojas, sepáralas del tallo y pícalas finamente. Luego toma un refractario y úntalo con mantequilla o con alguna otra grasa. Las grasas, incluyendo la mantequilla y la margarina, eran muy difíciles de conseguir durante toda la guerra, así que úsalas con moderación. Luego coloca una capa de papas en el fondo del refractario, agrega una capa del bulbo de hinojo con las papas y después espolvorea generosamente la parte superior con sal y algunas semillas de alcaravea. También puedes usar alcaravea molida. La receta no es específica, pero ten en cuenta que la alcaravea tiene un sabor fuerte, así que no te excedas. Luego agrega un poco de las hojas de hinojo picadas y repite este acomodo de capas de papa, bulbo de hinojo, sal, alcaravea y hojas de hinojo, terminando con una capa de papas encima. Luego, en un tazón, agrega el huevo a la leche y bátelo hasta que quede bien suave y después añade una cucharada de hojuelas de levadura y mézclalas. Y aquí tomé una decisión que puede que no sea la correcta. No estoy completamente seguro, porque la lista de ingredientes en la receta incluye harina, pero las instrucciones nunca vuelven a mencionar la harina, así que no estoy exactamente seguro de dónde se usa la harina.
Y veo algunas versiones modernas de esto, y ni siquiera usan harina, así que la agregué a esta mezcla, pero no estoy completamente seguro de que eso haya sido correcto. Una vez que todo esté batido, viértelo de manera uniforme sobre el platillo, asegurándote de cubrir las papas. Luego espolvorea más alcarabea encima, junto con la otra cucharada de copos de levadura. Luego cúbrelo y mételo al horno a 350 grados Fahrenheit 175 Celsius y hornéalo durante 1 hora. Y puedes quitarle la tapa en los últimos 10 minutos solo para que se dore un poco por encima. Ahora, mientras se hornea, te pediría que te asegures de estar suscrito a Tasting History with Max Miller si aún no lo estás, ya que exploramos lo que la gente alemana comía en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial. Así que estoy grabando esto después de haber grabado y editado el resto del video que estás a punto de ver porque quería dar una especie de advertencia. Me resultó muy difícil hacer este episodio. Me resultó muy difícil separar a las personas en el frente interno alemán que no estaban directamente involucradas en las atrocidades que estaban ocurriendo y a las personas que sí estaban directamente involucradas en esas atrocidades. En parte porque, estuvieran involucrados o no, las personas se beneficiaron de muchas de estas atrocidades, al menos cuando se trataba de la comida. Los alemanes comieron relativamente bien durante la mayor parte de la guerra porque estaban robando comida de muchos de los países ocupados. Y aunque hablaré de algunas de esas atrocidades específicas relacionadas con la comida, hay otras atrocidades que sabemos que estaban ocurriendo y de las que no voy a hablar en este video porque simplemente no tienen nada que ver directamente con el tema. Así que mientras ves esto, si hablo de algo y piensas que falta mucho contexto, debes saber que hice mi mejor esfuerzo por cubrir todo, pero en un video de 20 minutos simplemente es imposible hablar absolutamente de todo. Pero quería hacer este video porque sí creo, especialmente ya que estoy haciendo toda una serie sobre la alimentación en el frente interno durante la Segunda Guerra Mundial, que no se puede dejar fuera a Alemania. Así que dicho esto, aquí está la parte histórica de este video. El racionamiento en Alemania técnicamente no comenzó hasta que empezó la guerra en 1939, pero comer como si fueran a entrar en guerra comenzó algunos años antes. Es imposible saber exactamente cuándo, en la mente de los líderes, supieron que iban a iniciar una guerra, pero para 1936 definitivamente ya estaban haciendo preparativos. Fue entonces cuando se puso en marcha el Plan de 4 años, un plan económico creado para preparar al país para la guerra. Esto incluía el rápido rearme de Alemania, lo que sacó a muchos agricultores del campo y los llevó a trabajos de manufactura mejor pagados. Como dijo Hermann Göring, quien supervisó gran parte del plan en un discurso, las armas nos harán poderosos, la mantequilla solo nos hará gordos. La ironía aquí es que Göring era conocido por ir a restaurantes durante el racionamiento y comerse en una sola comida lo que equivalía a una semana de raciones para un ciudadano normal. Pero aunque las armas son necesarias para la guerra, también lo es la comida, también lo es la mantequilla. Y el hecho de que aproximadamente el 50% de la mantequilla y margarina del país y casi todos sus aceites provenían del extranjero, eso iba a ser un problema una vez que entraran en guerra. Así que en 1939 Walter Darré, el ministro de Alimentación y Agricultura, trabajando con Herbert Backe, preparó el suministro de alimentos del país para la guerra. El plan era hacer que Alemania fuera completamente autosuficiente para que no tuvieran que depender de ningún otro país para alimentar a su gente. Y esto significó que en 1939 hubo mucho acopio de alimentos de esos otros países. Supuestamente, los preparativos funcionarían siempre y cuando el suministro de alimentos alemán se mantuviera intacto y la guerra fuera relativamente corta. Pero si la guerra se prolongaba o había alguna cosecha fallida, eso no sería nada bueno. Y alerta de spoiler, ambas cosas sucedieron, así que Alemania tendría que buscar otros lugares de donde obtener su comida. Pero al principio, todo debía seguir de maravilla y los ciudadanos debían estar bien alimentados. Porque al final de la Primera Guerra Mundial, una de las razones por las que Alemania perdió la guerra fue el colapso total del sistema de suministro de alimentos. El invierno de 1916 y 1917 fue conocido como el invierno del nabo porque los nabos, que en ese entonces generalmente se daban de comer a los animales, era prácticamente lo único que había para comer. Y para el final de la guerra, incluso esos ya escaseaban y la antigua jactancia de Alemania de que no podía ser doblegada por hambre ya no aplicaba. Esta falta de comida y las pérdidas militares llevaron a disturbios civiles y la gente se volvió en contra del Kaiser, y así la guerra terminó. Ahora,
Obviamente fue mucho más complicado que eso, pero esencialmente, sin comida y con baja moral, es malo para cualquier guerra y malo para el gobierno. Así que el nuevo gobierno estaba decidido a que esta vez las cosas serían diferentes. Así que cuando finalmente estalló la guerra, el 1 de septiembre de 1939 entró en vigor el racionamiento y a los ciudadanos se les dio una cantidad establecida de mantequilla, leche, queso, grasas, carne, azúcar y mermelada. Y unas semanas después, el 25 de septiembre, se agregaron el pan y los huevos. Los lunes y viernes también se proclamaron días sin carne, incluso para los restaurantes. Pero aunque la cantidad de estos productos estaba establecida, en muchos casos los ciudadanos alemanes en realidad estaban recibiendo incluso más calorías de las que recibían antes de la guerra. Por supuesto, la dieta era mucho más monótona porque todo tenía que estar compuesto únicamente por productos cultivados dentro de Europa. Así que cualquier cosa importada, como café, chocolate o plátanos, era prácticamente imposible de conseguir. Como Ursula Mahlendorf, quien era una niña en Alemania durante este periodo, escribió más tarde, el desayuno y la cena en nuestra casa usualmente consistían en pan y mermelada o margarina de sabor horrible. Las comidas eran monótonas. La mayoría de los días comíamos Eintopf, una cazuela de papas y varios vegetales hervidos en caldo y espesados con harina. El sistema de racionamiento era notoriamente complejo porque, a diferencia del racionamiento que se hacía en Gran Bretaña y Estados Unidos, no todos recibían la misma cantidad. Los trabajadores industriales recibían mucha más comida que muchas otras personas. Además, aproximadamente un tercio del país ni siquiera formaba parte del sistema de racionamiento. Muchas personas que vivían en pueblos rurales eran consideradas autosuficientes. Básicamente, tenían acceso a alimentos cultivados en granjas y todo eso, así que no necesitaban la garantía de comida del gobierno. Ahora, a veces esto significaba que en realidad comían mucho mejor que sus contrapartes que vivían en la ciudad, pero a veces no era así. Porque muchas veces el gobierno venía y se llevaba el 100% de los alimentos que se habían cultivado, dejándolos básicamente sin nada. También había, por supuesto, un segmento de la población que formaba parte del sistema de racionamiento, pero que se mantenía con cantidades de comida cercanas a la inanición. Estos eran, por supuesto, la población judía, así como los polacos, los eslavos y los prisioneros de guerra que llegaban a Alemania para trabajos forzados. Pero para el resto de la población, el ciudadano alemán promedio, se les entregaba una serie de tarjetas de racionamiento. Harry Flannery, un periodista estadounidense que vivía en Berlín durante los primeros años de la guerra, escribió que cada tarjeta era de un color diferente. Había tarjetas azules para la carne, amarillas para la grasa y el queso, blancas para el azúcar y la mermelada, verdes para los huevos, naranjas para el pan, rosas para la harina, arroz, crema de trigo, avena, sustitutos del té y del café, y moradas para los dulces, nueces y frutas. Ahora, aunque al menos al principio había suficiente comida para todos, el sistema era un poco torpe, así que a menudo había escasez en ciertos lugares y prácticamente en todas partes había largas filas, lo que llevó a que hubiera personas descontentas, tanto clientes como tenderos por igual. Así que Gertrude Schultz-Klink, la jefa de la Liga de Mujeres, creó una serie de 10 mandamientos que se colocaron en las tiendas. Estos incluían cosas como 1. La ama de casa que va de compras no debe perder la calma si el artículo que quiere no está disponible. 4. No debe empezar a correr de tienda en tienda para agarrar cosas justo antes de la hora de cierre. O 9. El tendero no mostrará sus simpatías y antipatías personales de manera demasiado evidente. Como mencioné antes, este plan de asegurarse de que todos tuvieran suficiente comida iba a funcionar siempre y cuando no hubiera malas cosechas. Pero solo 5 meses después de iniciada la guerra, hubo una cosecha decididamente mala de papas, que básicamente era el cultivo principal. Se debió al mal clima. Esto se sumó a una escasez de mano de obra porque 1,5 millones de personas que trabajaban en las granjas fueron reclutadas o se ofrecieron como voluntarios para el ejército. Las cosechas también siguieron siendo malas debido a la falta de equipo y fertilizantes ricos en nitrógeno, ya que las materias primas se estaban desviando a la producción de equipo militar. Pero el gobierno tenía un plan: tomar más territorio. Y todo lo que hubiera en esos territorios sería llevado a casa para el pueblo alemán. Como Hermann Göring les dijo a los líderes de los territorios ocupados en una reunión en 1942, si alguien tiene que pasar hambre, no serán los alemanes, sino otros pueblos. Un ejemplo claro de esto fue en Grecia, donde casi toda la producción de alimentos del país, que ya estaba en crisis, fue confiscada por la Wehrmacht y consumida por ellos o enviada de regreso a Alemania.
Y así, durante el invierno de 1941 y 1942, 300.000 personas murieron de hambre. En el otoño de 1941, los griegos vivían con poco más de 450 calorías al día, y para el invierno, esa cantidad había bajado a 180 calorías al día, menos de 2 rebanadas de pan al día. Un mensaje desde la isla de Siros al gobierno en Atenas simplemente decía: mándenos pan o ataúdes. Luego, por supuesto, estaba, como mencioné en el video sobre la Unión Soviética, Der Hungerplan, o el Plan del Hambre. Este fue un plan implementado durante la invasión de la Unión Soviética, mediante el cual toda la comida producida en lugares como Ucrania y el oeste de Rusia sería confiscada y enviada de regreso a Alemania. Y esto sí alivió la escasez de alimentos en Alemania por un tiempo. Elisabeth Dower, quien vivía en Alemania en ese momento, escribió mucho después: esta vez robamos a los países ocupados y nuestra gente no tuvo que pasar hambre hasta el final de la guerra. La invasión de otros países también ayudó a aliviar la escasez de mano de obra. Prisioneros de guerra de lugares como Ucrania, Polonia, Francia y la Unión Soviética fueron enviados a vivir a zonas rurales de Alemania, donde se vieron obligados a trabajar en granjas, aunque lo hacían con las raciones casi de inanición que mencioné antes. Una austriaca judía, Edith Hahn, fue enviada a Alemania para trabajar en una granja de espárragos en 1942 y notó que rápidamente quedó claro que los alemanes estaban interesados en usar nuestra fuerza, pero no en preservarla. Siempre estábamos hambrientos, rodeados de abundancia y sufriendo de hambre. Sin embargo, había facciones en el partido que no aprobaban esto. No era porque esencialmente estuvieran cometiendo crímenes de guerra, sino más bien porque no les gustaba el hecho de que los alemanes, especialmente las mujeres alemanas, trabajaran tan de cerca con personas que consideraban inferiores. Y realmente se volvió un problema cuando hubo reportes de que estas personas vivían en sus casas, básicamente como si fueran de la familia. Pero incluso explotando a los prisioneros de guerra y tomando comida de los territorios ocupados, para el invierno de 1942, el gobierno tenía problemas para cumplir su promesa de alimentar completamente a sus ciudadanos. Y para el invierno de 1943, la gente comía 60% menos carne, 20% menos pan y 40% menos grasa de lo que comían cuando comenzó la guerra. Y después de un recorte en la ración de carne en 1943, el Ministerio de Alimentación emitió un comunicado diciendo que la reciente reducción, por dolorosa que haya sido para las amas de casa, era inevitable. De cualquier manera, nos guste o no, tendremos que depender de las papas y verduras para cualquier mejora en nuestra situación alimentaria. El problema era que la carne y las papas estaban intrínsecamente vinculadas. Antes de la guerra, el cerdo y las papas eran la base de la dieta alemana. Ambos eran ingredientes de los que tenían en abundancia. Pero las papas también eran el principal alimento para los cerdos, así que cuando había escasez de papas, eso llevaba a que hubiera menos carne de cerdo. Y con menos carne de cerdo disponible, el gobierno hacía que la gente comiera más papas. Esto llevó a que hubiera menos papas, lo que llevó a que hubiera menos cerdos, lo que llevó a que hubiera menos papas, y fue un círculo vicioso hasta que realmente no hubo suficiente de ninguno de los dos. Pero incluso con la escasez de alimentos, el pueblo alemán en realidad seguía comiendo mucho mejor que la mayoría de la gente en Europa en ese momento. Pero eso no iba a durar. Porque en 1944, con los rusos recuperando gran parte de la tierra en el este y con la invasión aliada en el oeste ya en marcha, Alemania realmente tuvo que volverse autosuficiente en cuanto a su comida. Pero cuando los bombarderos británicos y estadounidenses comenzaron a atacar los almacenes y los sistemas de transporte en la propia Alemania, la capacidad del país para producir y distribuir alimentos quedó paralizada. Y fue alrededor de este tiempo cuando el sistema de racionamiento comenzó a colapsar, así que cuando llevabas tu tarjeta de racionamiento a una tienda, no la aceptaban, no tenían comida para darte. Así que la gente dependía más de los huertos que cultivaban, similares a los huertos de la Victoria en Inglaterra y Estados Unidos, o de la comida que producían ellos mismos. La gente criaba animales como pollos y conejos en sus departamentos o en sus balcones. En las ciudades, los mercados a menudo tenían que reemplazar sus verduras con cosas como las hojas de remolacha azucarera y ortigas, y aún así cobraban muchísimo por ellas. Y el gobierno animaba a los maestros a llevar a sus alumnos al campo para buscar hierbas, raíces y otros pastos comestibles. En los últimos días de la guerra, en 1945, incluso el escaso suministro de alimentos que había prácticamente se agotó.
Un francés que había sido enviado como trabajador forzado a vivir en Berlín escribió sobre cómo la ciudad quedó rodeada por los rusos. Estábamos en medio del campo de batalla. A nuestro alrededor y en el cielo, la guerra estaba en pleno apogeo. Solo teníamos una preocupación: comer. La sopa diaria ya no se repartía y cada quien tenía que buscar su propia comida. Curiosamente, en el oeste y sur de Alemania, a menudo había pueblos a los que entraban los aliados y tenían abundantes provisiones de comida, como si la guerra nunca hubiera ocurrido. Así que supongo que cómo comías en Alemania en ese momento realmente dependía de dónde estuvieras. Y por eso tengo curiosidad, tal vez en el sur y el oeste, la gente todavía podía preparar platillos como este guiso de hinojo y papa, que estoy a punto de comer. Y aquí estamos. Fenchel Kartoffelauflauf de la retaguardia alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Así que la receta original dice que debe servirse con betabeles en escabeche o ensalada verde. Elegí betabeles, aunque no pude encontrar betabeles grandes en escabeche. Todo lo que pude encontrar fueron estos betabeles pequeños que estaban lindos. Está muy bueno, me encantan los betabeles en escabeche. En cuanto a la cazuela, vamos a probarla. Ese sabor a alcaravea realmente se siente. Tanto la alcaravea como el hinojo tienen ese ligero sabor a anís. También tienen otros sabores, pero ambos tienen ese tipo de sabor a regaliz, del cual no soy muy fan, aunque sí me gusta el hinojo. Pero ese es el sabor predominante, no hay mucho más. Las papas realmente no tienen sabor. Solo están ahí por la textura y para llenarte, así que lo que obtienes es el sabor del hinojo y la alcaravea. Lo que esto necesita, porque está un poco seco, no demasiado seco, se puede comer, pero lo que le falta es queso. Creo que hoy, si lo preparas, le pones un poco de queso y sería un platillo absolutamente maravilloso, o simplemente un poco más de leche o tal vez crema espesa. Algo que simplemente le dé un poco más de humedad. Dicho eso, el sabor es bastante bueno, especialmente si te gusta ese sabor. Y, ya sabes, si estuvieras comiendo esto durante tiempos de guerra, no notarías una gran diferencia en cómo comías antes, creo yo. Más adelante, las cosas sí cambiaron, pero al menos las recetas daban a entender que todo estaba bien. Otra cosa interesante que encontré mientras investigaba fue una película de propaganda de 1941 llamada La enfermedad inglesa, y trataba sobre el raquitismo. Una enfermedad que a menudo afecta a los niños, y trata sobre cómo evitar que tus hijos la contraigan. Dice, dales mucho aire fresco y luz solar. Y una dieta rica en vitaminas también es de gran valor para el desarrollo saludable del niño. Las zanahorias crudas ralladas, la espinaca y la lechuga son especialmente importantes para un niño pequeño. Pero lo que encontré interesante es por qué la llamaron la enfermedad inglesa. Mira, el video afirmaba que durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico causó intencionalmente una epidemia de raquitismo en Alemania. Exactamente cómo lo hicieron, no lo dicen. Pero sí dicen que, por eso, durante esta guerra, es imperativo que la enfermedad inglesa nunca se convierta en una enfermedad alemana. Así que come tus verduras, toma un poco de sol, no te dé raquitismo y asegúrate, si no lo has hecho, de ver los otros videos de la serie sobre Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. Tengo al menos uno más en esta serie. Va a ser sobre Japón y de hecho se viene otro video británico. Así que sí, y nos vemos la próxima vez en Tasting History with Max Miller.